El propósito de esta reunión es mejorar nuestro matrimonio. Y ciertamente que pudiéramos pensar que esta pequeña serie de 4 o 5 reuniones tiene que ver con el fundamento del matrimonio. Si hoy a usted no le toca nada, no se preocupe, la próxima semana, el próximo mes seguramente que le tocará. Pero sin importar lo que hablemos hoy, debemos de entender que la palabra de Dios es para ponerla en práctica como Dios nos hable. Y aunque hoy hablemos de un tema en particular, esta palabra es para todos. Todos podemos y debemos ponerla en práctica y ayudar a nuestra pareja a que la pongan en práctica. Entonces, yo quisiera que hiciéramos una breve oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Le pido que cierre sus ojos, todo el mundo cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos regalas. Gracias, Señor, por este tiempo de paz. Si es que algunos estamos con dificultades, Señor, te pedimos que tú nos hables en esta noche, Señor. Que tu palabra llegue a nuestro corazón y podamos entender tus principios, las razones por las cuales tú diseñaste el matrimonio de esta manera, Señor. Y gracias porque ahí encontramos, en tu palabra, encontramos la dirección para tener un matrimonio conforme a tu diseño, Señor. Háblanos en esta noche y que el Espíritu Santo nos revele a cada uno dónde están nuestros puntos débiles, dónde debemos de mejorar, qué debemos hacer, porque el propósito es tener un matrimonio que nos haga felices a los dos, a nuestra familia. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que nos das. Bendícelo en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Vamos a continuar un poquito lo que habíamos, o donde nos habíamos quedado la vez anterior. Y voy a tocar algunas cosas que hablé la vez anterior. Y bueno, esto siempre cuando hacemos una invitación a eventos matrimoniales, o todo el mundo, ¿verdad? Los que hacen eventos matrimoniales, siempre en ellos se hablan teorías. Hoy vamos a ver teoría, una teoría, 2, 3. Pero estas teorías son teorías bíblicas que tienen un resultado si las ponemos en práctica. Si tú pones en práctica lo que escuches de la palabra de Dios, no solamente hoy, sino siempre, seguramente que tendrás éxito y obtendrás los resultados que la palabra de Dios nos promete. Los organizadores de eventos siempre ponen eslogans o frases muy atractivas y prometen mucho. Sin embargo, todo lo que prometen no tiene sentido, no tiene alcance, si usted lo que escuchó no va a su casa y lo pone en práctica. Si no lo ponemos, si no tratamos de vivirlo, siempre será una teoría. Muchas veces eso que nosotros, por lo que somos atraídos a un evento de matrimonios, por ejemplo, algunas veces nos desanimamos porque no encontramos lo que nos dijeron que podíamos encontrar, que en los matrimonios iba a estar bien y todo, y muchas veces la realidad de nuestra vida es muy diferente, la realidad de nuestro matrimonio es muy diferente. El asunto es quién tiene la razón, quién se equivoca. ¿La Biblia está fallando o nosotros estamos fallando? Pero yo le animo, yo le invito en esta noche a que usted
se atreva a probar lo que escuche en esta noche, a probarlo, a ponerlo en práctica. ¿Sí? Si usted se atreve a probar lo que hoy estamos hablando, Dios estará respaldando su palabra, porque no es mi palabra, no es mi diseño, no es lo que yo inventé, no, es algo que Dios diseñó. De tal manera que si nosotros nos atrevemos a poner en práctica lo que escuchemos hoy, si tú oras y le dices al Señor, Señor, yo voy a poner en práctica lo que escuché, lo que dice tu palabra. Tú puedes leer en tu Biblia lo mismo que yo voy a hablar y decir, Señor, yo voy a poner en práctica esto y tú tienes que darme, yo tengo que obtener el resultado que tú prometes. Y seguramente que así será. Decía un pensador muy famoso del siglo pasado, decía que el ideal del matrimonio cristiano no ha sido probado, no han puesto en práctica lo que dice la palabra de Dios y han encontrado que no es verdad. Más bien, han encontrado que es difícil poner en práctica lo que escuchamos y por esa razón, pues mejor lo dejamos de lado y seguimos con nuestra vida. Muchas veces es una vida vacía, triste, llena de problemas, de conflictos, ¿sí? Pero yo le animo a que usted ponga en práctica los principios bíblicos que sí dan resultados. Existe una gran verdad en todos los principios bíblicos, pero solamente aquellos que se atreven a probarlos son los que pueden descubrir si son verídicos, si las promesas son ciertas. Pero es difícil, ciertamente que es difícil. Se necesita hacer cambios, se necesita entender que lo que hemos sido educados por años, las costumbres de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra generación, han fallado y ahí podemos ver la cantidad de divorcios, de vidas deshechas y lo triste, que yo creo, lo triste es cuando las parejas, pudiéramos pensar que es triste cuando se divorcian y se separan, cada quien agarra su camino. Pero lo más triste que yo pienso es cuando siguen viviendo juntos, cuando siguen estando en el mismo lugar y no hacen nada por mejorar su relación, sino al contrario, cada vez se ofenden, se agreden, se dañan, hay una insatisfacción en su vida, en su relación. La verdad es que en los principios bíblicos no tienen ninguna deficiencia y aquellos que lo han probado están seguros y pueden dar un testimonio de que sí se puede y de que sí es verdad. La verdad es que nosotros desde que nos casamos, muchos al siguiente día olvidamos los pactos que acabamos de hacer cuando nos casamos. Todos los que estamos aquí hicimos pactos de fidelidad, hicimos pactos de provisión, hicimos pactos de que estaríamos en las buenas y en las malas, hicimos pactos de amor. Nos pusieron un anillo y decíamos y nos prometimos que ese anillo representaba nuestro amor y que no tenía principio y que no tenía fin. Y son frases muy bonitas, pero en la práctica muchas veces no se lleva. La Biblia nos habla que en el matrimonio podemos encontrar los principios más sublimes de amor entre dos personas. En la Biblia podemos encontrar principios de convivencia, principios de armonía, que nos dan estabilidad, que le dan seguridad a nuestros hijos y nos permiten estos principios, si los ponemos en práctica, pues tener una familia y formar hijos
seguros. Dios nos ha dejado una serie de principios que al ponerlos en práctica encontraremos resultados sorprendentes, más allá de los que nos podemos imaginar. En verdad, más allá. ¿Cuál es el problema por el que no encontramos esto? Mire, uno de los problemas principales es que estamos alejados de Dios. La mayoría de nosotros estamos alejados de Dios. Y yo no estoy hablando de una religión, yo no estoy hablando de que esta religión o esta iglesia donde estamos hoy es la verdadera. No, yo estoy hablando de la relación con Dios, sin importar la iglesia, la denominación que tú practiques, sino yo estoy hablando de una relación con Dios. Estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, a poner en práctica nuestros principios, lo que nosotros creemos, y muchas veces nos equivocamos y nos anticipamos a poner en práctica estos principios, lo que nosotros creemos, y hacemos a un lado la palabra de Dios y los principios de Dios. Queremos tener un matrimonio de acuerdo al plan de Dios, lo que nos prometen los predicadores, los que enseñan a los matrimonios, pero queremos tenerlo sin cumplir los requisitos que se necesitan para lograrlo. Todas las promesas que vienen en la Biblia tienen un requisito que cumplir. Lo que vamos a ver en esta noche, el tema de esta noche, es uno de los temas más controversiales. Este y el del siguiente reunión son los temas más controversiales que hay en la Biblia. Son temas contraculturales de nuestro tiempo, de nuestro momento. Son contraculturales en lo que la sociedad piensa, enseña, vive. Es un código de conducta que es contracultural, o el más contracultural de toda la historia. La razón es muy sencilla. Hoy el mundo se rige por valores y principios opuestos a los de Dios. Los principios que hoy se viven, lo que está de moda, es contra la palabra de Dios. Pero también los resultados están a la vista, mis hermanos. El vivir de esa manera contra lo que Dios ordena, ahí están los resultados en la vida de los matrimonios. Hay una cantidad impresionante de divorcios. Hay una cantidad impresionante de violencia familiar. Y solamente voy a tocar el tema de la familia, sin meterme en otros asuntos. Existen dos apóstoles que descubrieron la clave, una de las claves para formar un matrimonio exitoso. Pero esto es contra la cultura y es controversial. Pablo escribe que debemos estimularnos a desarrollar el amor y las buenas obras, y eso lo vimos en la reunión anterior. Y Pedro describe de una manera diferente la manera de lograr el propósito del matrimonio, pero estos dos conceptos son contraculturales, son opuestos al pensamiento de hoy. Voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 33. Si usted tiene su Biblia y lo quiere leer para que vea que lo que digo es cierto. Dice: por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Dos enseñanzas, una para el hombre y otra para la mujer, con una profundidad tremenda.
con un alcance tremendo, mis hermanos. Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y esto no es lo que enseña la sociedad. Esto no es lo que se vive hoy en el mundo. Y lo más contracultural que podemos encontrar es lo que le dice Pablo a la mujer: y la esposa debe respetar a su marido. Esto no cabe en la mente. Esto es contra la cultura de nuestros días. Sin embargo, estos dos principios están llenos de la sabiduría de Dios y los resultados son tremendamente exitosos cuando los ponen en práctica. Cuando el hombre ama a su esposa de esta manera y cuando la mujer respeta a su esposo de esta manera. El apóstol Pedro explica lo mismo, pero es más abundante en los conceptos. Y en esta noche yo quiero hablar precisamente de este versículo. Quiero traerlo al tema. Ahí vamos a basar nuestra plática de esta noche. 1 Pedro 3, versículo 1. Dice lo mismo, pero con muchas más palabras. Algo mucho más abundante, de donde podemos entender lo que Pablo le decía a los hombres y a las mujeres. Empieza la enseñanza dirigiéndose a las mujeres, y en esta noche vamos a hablar a las mujeres. Así que los varones, si quieren irse y regresar como en una hora, y especialmente para que luego no le digan ya cuando estén en su casa: ey, acuérdate lo que dijo el pastor ahí en la conferencia. Porque somos buenos para atacar con la palabra, ¿verdad? Decir: ey, acuérdate lo que dijo. Pero la próxima reunión pues va a ser al revés. Las señoras se van y los hombres se quedan. No, mejor nos quedamos todos, ¿verdad? Es importante. Dice: asimismo ustedes. Este mensaje va dirigido a las esposas. Así dice el encabezado: a las esposas. Versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Esto es lo que el apóstol Pedro le está recomendando a las mujeres para que tengan éxito en su relación matrimonial. Sin embargo, esto que yo estoy hablando, decía que es una enseñanza contracultural, porque la verdad es que en nuestros tiempos es algo que choca con lo que vivimos. Estos principios que el apóstol les da tanto a los hombres como a las mujeres en nuestros días son considerados altamente contraculturales. Muchos consideran que son obsoletos y para muchos son ofensivos, especialmente en este caso que hoy hablamos para las mujeres es ofensivo. Sin embargo, los apóstoles dicen que esto debe de hacer una mujer para que le vaya bien en su relación matrimonial.
Este principio, mis hermanos, esto que estoy hablando, no es que a alguien se le ocurrió y hizo un estudio y metió 1000 mujeres, 1000 matrimonios a estar en observación durante determinados años, y después de ese estudio concienzudo se dio cuenta que haciendo esto estarían bien. No, la verdad es que esto sale del corazón de Dios y le dice al hombre y a la mujer en su relación matrimonial que si hace esto, habrá armonía. El apóstol llama a los cristianos de esta época a someterse a la institución humana. En el contexto que estamos hablando, el cristiano estaba obligado a someterse al rey. El cristiano estaba obligado a someterse a los gobernadores. Y dice la palabra de Dios que debemos someternos porque son puestos por Dios. Y hace un llamado el apóstol a honrar a todos los gobernantes, a honrar a Dios. Y dice que todos deben de someterse al rey, a los gobernadores, por una causa, por causa del Señor. Ese es el motivo, esa es la razón. Pedro no dice que si es bueno o que si es malo. No dice que si es justo o si es injusto. Tampoco dice que si es fácil o no es fácil, que si es difícil. Lo único que aclara es que es por causa del Señor. La única motivación de someterse a las autoridades es por agradar al Señor. Y aquí estamos viendo que esta fracción de la enseñanza dedicada a las mujeres se refiere a cómo una mujer cristiana luce el evangelio. Porque cuando se vive de esta manera, la mujer cristiana está luciendo el evangelio. Ustedes entienden lo que es lucir, especialmente las señoras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces que mi esposa se está arreglando, ya que terminó de arreglarse, se está viendo en el espejo y luego dice: ¿cómo me veo? ¿Cómo luzco? Y bueno, yo estoy ahí como con la baba caída, y le digo: luces muy bien, aquí nos quedamos. No quiero que te vean, que te desgastes. No, pero se arreglan, la verdad es que se arregla para lucir. Cuando sales de tu casa y vas a la iglesia, a una cena, al cine, a lo que sea, vas luciendo una personalidad, tu belleza. Y cuando hablamos de que somos cristianos, también el cristianismo se luce. ¿Cómo luce el evangelio en tu vida? ¿Cómo luce el evangelio en tu matrimonio? Y el evangelio el ser cristiano no es una teoría aquí en la mente, sino que es un estilo de vida. Y cuando le dice a la mujer que debe de respetar a su esposo, dicho por el apóstol Pablo de una manera muy comprimida, ahorita vamos a desarrollar el tema que dice Pedro. Uno de los principales ingredientes en el matrimonio, mis hermanos, para hombre y mujer, es la humillación. La humillación. Y no es la humillación que nosotros tenemos en nuestro concepto de que es que me está humillando. Muchas veces ese tipo de humillación es cuando alguien pisotea al otro, pisotea sus derechos, pisotea su personalidad, pisotea muchas cosas. No, aquí la humillación habla de humillarse mutuamente, aceptar cosas en beneficio no del otro, sino de la relación matrimonial. Tenemos un ejemplo a quien seguir, Cristo,
Cristo no tuvo ningún problema en humillarse. Y la Biblia lo dice que Él se humilló a sí mismo, Él decidió humillarse a sí mismo y dice que dejó su posición de Dios, se bajó de ese pedestal que tiene un Dios, dejó esa condición de Dios, dice, y se humilló, se hizo hombre. Cambió su naturaleza, cambió su manera de ser, su investidura de Dios, y se hizo hombre para poder salvarte a ti y a mí. Dio su vida por ti y por mí, y eso tuvo que ser humillado. Es otro tipo de humillación al que yo le hablaba. El matrimonio está cargado de una gran dosis de humillación. La humillación es un requisito indispensable para formar un matrimonio de calidad, de éxito. También hay un componente de sacrificio que cada uno de las parejas tiene que hacer, se tiene que sacrificar por su esposo, por su esposa, para que funcione. Y estos dos componentes hacen que tú luzcas, o que en tu matrimonio luzca la palabra de Dios, los conceptos del Señor. Pero además debe de existir una sobredosis de gracia, porque la gracia que conocemos de Dios es que Él nos perdona. El Señor nos perdona una vez y otra vez y 1000 veces. Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofendió? 70 veces. Y él se está adornando, diciéndole 70 veces. Sin embargo, la palabra que Jesús le dice a Pedro, le dice: no 70 veces. No, perdón, 7 veces dijo, perdón, me equivoqué. Dijo, no 7 veces, sino 70 veces. Es decir, las veces que tienes que perdonar es muy amplia, y el perdón tiene que ver con la gracia. La gracia. Y mis hermanos, ¿cuántas veces tenemos que perdonarnos como esposos? Día con día. Día con día. Día con día tú te equivocas, dices cosas, frases, haces cosas que a lo mejor no son tan graves, pero requiere que uno de los dos perdone para poder convivir. Yo te pregunto a ti, ¿cómo luce tu matrimonio? ¿Cómo luce el evangelio en tu matrimonio? Afuera, por ejemplo, hoy ustedes aquí todos lucen como un matrimonio muy bonito, muy armónico. No se están peleando. Aunque luego hay frases que no, tú y yo no podemos estar juntos, y hoy están juntos. El asunto no es cómo lucimos en la calle. El asunto es cómo lucimos en nuestra casa. En nuestra casa lucimos de manera diferente. Físicamente, nuestra manera de vestir es muy diferente a como se ven ahorita. Por ejemplo, si usted va a mi casa, como a las, ya que llegué, 5 minutos después de que llegué a mi casa, hubo una transformación completa. Llegué y aventé los zapatos y aventé la ropa y me puse esa ropa matapasiones que traigo ahí en mi casa. Una camiseta guangota y pero es que estoy bien cómodo. ¿Cómo luces en tu casa? ¿Cómo luce tu matrimonio en tu casa? ¿Luce igual que afuera? Eso es algo importante. Hoy vamos a entrar al tema. Primero los estuve como suavizando, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablarle a las señoras. Señoras, no tenemos nada contra ustedes. En verdad, es la palabra de Dios. Y no es que
la intención de los hombres sea humillarlas, porque hoy el concepto es que si tú respetas a tu marido es causa de, no, ¿cómo me voy a denigrar o me van a no. Esto es lo que enseña la palabra de Dios y tiene un fundamento y un respaldo de Dios. Versículo 1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ustedes esposas, dice otra versión, tienen que aceptar la autoridad de su esposo. En la cultura que vivimos, en el país y en el tiempo en que vivimos, esto suena muy contrario a la naturaleza humana. Esta sumisión al esposo, aceptar la autoridad del esposo es contracultural. Pero esta instrucción no es diferente a la ordenanza que en su tiempo, y la Biblia dice que debemos de tener a las autoridades. Por ejemplo, nos manda que respetemos a los gobernadores, a los que están en autoridad, y ni siquiera los conocemos, y la palabra de Dios nos dice que te sometas a ellos, a su autoridad. Dice, porque ellos fueron puestos por Dios. En un matrimonio, la autoridad que tiene el varón fue delegada por Dios a él. ¿Sí? Si nosotros no tenemos problema, o muchos sí tienen problema para aceptar la autoridad. Hoy estamos viviendo una generación que no acepta la autoridad. Y ustedes, si tienen hijos, ya tienen problemas porque algunos de sus hijos no aceptan su autoridad. Pero eso es una cuestión que se ha transmitido, que está en la cultura, en la educación, en las escuelas. Y el Señor le dice a la esposa: acepta la autoridad de tu esposo. Esta sumisión que Pedro le pide a las esposas para que su matrimonio funcione bien, no se parece en nada, mis hermanos, a la sumisión que Cristo tuvo para aceptar, someterse al hombre. Porque mire, Dios, Cristo siendo hombre, se sometió a la autoridad que había en ese tiempo. Y Él era Dios. Él pudo haber traído una legión de ángeles a que lo protegieran, a que estuviera cerca de Él y que nadie le hiciera nada. Sin embargo, Él se sometió a las autoridades y nos dejó el ejemplo para que cuando nosotros leyéramos esta instrucción estuviéramos conscientes y dijéramos: a ver, ¿quién se sometió más? ¿Cuál era la mayor grado de sometimiento? ¿El de Cristo o el mío? Porque nosotros seguimos siendo hombres. El estándar de sumisión de las esposas a sus maridos no es diferente al que Cristo mostró al someterse a las autoridades de su tiempo, ni tampoco es diferente al someterse a las autoridades que nos gobiernan. Muchas mujeres cuestionan el someterse a su esposo, pero esta actitud de cuestionar la autoridad de su esposo, en muchos casos lo único que ha traído es problemas, porque esta instrucción es para todos los esposos. En el mundo, los que no conocen la palabra de Dios tienen grandes conflictos, hombres y mujeres, porque no se someten, y muchos hombres tratan de obligarlas a someterse por medio de la violencia. Violencia física, violencia verbal, violencia económica, violencia de todo tipo. Las obligan. ¿Cuál es el resultado de la desobediencia?
Ahí está. Si ponemos atención, en el texto también dice que estas palabras están dirigidas a mujeres casadas con inconversos. Esto que estaba hablando antes es dirigido a cuando los dos son cristianos. Y es más fácil someterse a un varón que es cristiano. Y a lo mejor tú dices, pero el mío no es. Pero él también tiene que cambiar. Por eso la palabra que Pedro dijo es a las mujeres y a los hombres, los dos tenemos que hacer algo para que nuestro matrimonio funcione bien. Pero aquí habla de cuando están casados con hombres que no son cristianos. ¿Cuál es la actitud que debe de tener una mujer? Sigue diciendo, dice, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Decía que la actitud en el matrimonio la sumisión en el matrimonio, es una actitud de humillación con un propósito. Me voy a humillar con un propósito. En el matrimonio donde los dos son cristianos, el propósito es obedecer el principio de autoridad que fue ordenado por Dios y que le va a permitir a la pareja vivir en armonía. Pero cuando una mujer que su esposo no es cristiano, el propósito es evangelizarlo, ganarlo para el Señor. Y le dice aquí que las acciones de una mujer que pone en práctica la palabra de Dios va a traer ese resultado. Aquí lo que Pedro está pidiendo a las mujeres es que sean prudentes al hablar. Prudentes al hablar. Y tal vez en nuestro contexto, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros vivimos, pensamos que en nuestro tiempo las mujeres son imprudentes al hablar. Desde ese tiempo, mis hermanos, había una constante falta o actitud de las mujeres que buscaban siempre la confrontación. Y Pedro les está diciendo que tienen que cambiar su manera de ser. Uno de los reclamos de los hombres es que las señoras siempre le están repitiendo y recalcando algo. Siempre anda atrás de ti diciéndote que esto y que ya no hagas, que ya no veas, que ya no vengas, que ya no esto, que ya no esto, que... Y los hombres dicen, ya estoy hasta acá, cansado de diario lo mismo, diario me está reclamando, diario me está diciendo. Y a veces cosas tan sencillas como que vamos saliendo y luego te dicen, ¿traes el suéter? ¿Trajiste tu suéter? Y tú dices, ay, pues no, pero no tienes que decirme, no eres mi mamá. Ya te vas a acostar y te dice, ¿ya te lavaste los dientes? ¿Ya hiciste esto? No hagas aquello. Las mujeres, es algo que las mujeres deben de entender y de moderar en su conducta. Dice que sean prudentes. Eso es lo que les llama a ser. Que su actitud para ganar a un esposo que es inconverso, que anda en cosas que no debería de andar, en lugar de estar diciéndole todos los días que no hagas esto y que llega temprano y que esto y que aquello, en lugar de eso, sean ganados, dice, por la conducta, por tu conducta sin palabras. ¿Y qué dice? Al observar que tu conducta es casta y respetuosa. Una conducta casta y respetuosa gana al esposo. Y tú dices, no, pero es que es bien difícil. ¿Cómo me voy a aguantar? ¿Se fija que es contracultural?
¿Se fija que es en contra de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer? Algunos de ustedes alguna vez han escuchado hablar de San Agustín. Hay un libro, una autobiografía que se conoce, Las Confesiones de San Agustín. Y ahí Agustín hace pues le da honra a su mamá. Agustín era un hombre perverso. Era un hombre que andaba en el mundo y todas le gustaban, todas. Andaba de borracho, andaba, bueno, mal. Era un hombre malo. Y él, pues, veía la actitud de su mamá con su padre. Y escribió ahí estas palabras, dice, refiriéndose a su madre. Dice, ella sirvió a su esposo como si fuera su amo. E hizo todo lo que pudo para ganarlo para Dios. Hablando de Dios por medio de su conducta. Por medio de la cual tú, Dios, la hiciste hermosa. Finalmente, cuando su padre estuvo en sus últimos días, ella lo había ganado para Dios por su conducta. Por su conducta. No tuvo que estar insistiéndole y diciéndole y regañándolo y mostrándole qué hacer y qué no hacer. Su conducta, dice Pedro, una conducta casta y respetuosa. Lo que yo estoy hablando para algunas de ustedes puede ser bueno, puede ser malo, o pueden estar cuestionando y diciendo, no, pero es que hay casos muy particulares y seguramente su caso es muy particular, pero yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 dice, que el adorno de ustedes, mujeres, no sea el externo. Peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. A través de los tiempos, el ser humano siempre ha dado un énfasis a cómo luce externamente. Para todos es importante qué piensan los demás de ti, de cómo luces. Por eso el ser humano siempre está buscando la manera de lucir bien. Pero en ese lucimiento, en ese cuidado personal, muchos exageran y han cultivado la apariencia más que la reputación. Muchos buscan la aprobación de los demás y en la mayoría de los casos para hacerlo usan medios llamativos. Pedro le dice a las esposas que si se van a adornar, que su adorno no esté en peinados ostentosos, en joyas de oro, en vestidos lujosos. Tal vez pudiéramos agregarle que no hubieran pasado en nuestros tiempos por la visita al cirujano plástico, ¿verdad? Porque todo esto es para resaltar la apariencia física, mostrando algo hermoso cuando muchas veces no es tan hermoso como parece. Dice que el adorno sea el que está en lo íntimo, un adorno incorruptible, un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Hay una exageración en nuestros días en lucir bien, vamos a decir, pero
La verdad es que lo que hay dentro de nosotros realmente es lo que somos, no cómo lucimos por fuera. ¿Cómo lucimos por fuera? Y quien mejor conoce cómo somos es nuestra pareja. Y aquí le está diciendo Pedro a las mujeres: cultiven que su hermosura esté dentro de ustedes, no fuera de ustedes. Es muy fácil trabajar y comprar un vestido lujoso, o trabajar e ir al salón de belleza y que te hagan un corte o un tinte hermoso y luzcas muy bonita, que vayas con un cirujano plástico y que cambie tus formas y luzcas de una manera que no eres. Pero el interior no lo puedes comprar con cosas materiales, con dinero. Tu interior lo tienes que cultivar. Fíjese, Aristóteles, un gran filósofo, un inconverso, que vivió 300 años antes de Cristo, pero que tenía un gran sentido común para opinar de diferentes temas, escribió lo siguiente. Y esto es escrito por una persona que no conocía a Cristo todavía. Dice: la verdadera belleza está en una mujer con dominio propio en todo lo que ella hace, con una inclinación hacia una vida honorable y bien ordenada, con paciencia y con ternura. Eso lo escribió alguien que no conocía de Dios ni las Escrituras. El problema para los cristianos es que cuando se emplea más tiempo en el énfasis de cultivar la hermosura, cuando están más preocupados en cómo luce su mundo exterior, cómo luce su apariencia, su belleza, muchas veces descuidan su mundo interior. Nuestro mundo interior nadie lo conoce. Tu mundo interior nadie lo ve. Pero es muy probable que tu mundo interior esté en un estado caótico, esté en una descomposición ética, moral, espiritual, emocional. Tú puedes lucir muy hermoso en tu mundo exterior. Tu apariencia puede ser hermosa, atractivo, que llame la atención de otros. Puedes tener éxito, pero internamente puede haber una insatisfacción personal. Tu matrimonio puede lucir externamente muy bien. Hay parejas que salen y van tomadas de la mano y van abrazados y todo. Sin embargo, su mundo interior está deshecho, matrimonios deshechos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos comentarios de que X pareja que se veía tan bien, pero venía a la iglesia o fue a un congreso de matrimonios dándose la última oportunidad? Y que si eso no cambiaba el rumbo de su matrimonio, mejor se iban a separar. Pero tú los veías y se veían muy bien. Se ven románticos, pero su mundo interior está deshecho. Pero gastan sus energías, sus recursos en lucir de una manera hermosa externamente. Cuando dice la palabra de Dios que tengan un espíritu tierno, imagínense una mujer con un espíritu tierno. Yo te digo a ti, varón, imagínate a tu mujer con un espíritu tierno. ¿Cómo sería?
Gloria a Dios porque dice, no, pues ya la tengo. Pero el que no, está así como, Señor, que se haga realidad tu palabra. Una persona, una mujer con un espíritu tierno es aquella que ha desarrollado un fruto en su vida interna. Y el espíritu tierno, mis hermanos, no va usted a la verdulería y le dice, quiero un espíritu tierno, como comprar calabacitas tiernas, ¿verdad? No, eso ¿sabe dónde se consigue? En la oración, en comunión con Dios, doblando tus rodillas. En lugar de ir al gimnasio, doblando tu rodilla, clamando a Dios. Esta actitud viene de una manera natural al corazón y te hace una mujer genuina. Pedro está animando a las mujeres a dedicar tiempo en cultivar su hermosura interna. La hermosura interna, mis hermanos, no se acaba. La externa se acaba, la interna no se acaba. El tiempo siempre cobra la factura, mis hermanos, y lo externo, el otro día, bueno, a veces llega por ahí publicidad cuando está uno viendo las redes sociales y te ponen, bueno, a mí que me ponen ahí personas, hombres y mujeres que hace 30, 40 años lucían hermosos y ahora los veo y dicen, así luce ahora. La belleza externa se acaba. Hace unos días fui a desayunar con unos compañeros de la preparatoria y estábamos ahí platicando. Mire, pues imagínense, en la preparatoria, 20 años. No, estábamos jóvenes y bellos, hermosos. Por eso mi esposa me anduvo correteando para casarse conmigo. Y estábamos platicando y en la plática que empieza a decir uno, oye, ¿te pintas el pelo? Y dijo el otro, claro, pues ¿a poco tú no? Y empezaron a hablar, no, ¿saben qué? Hay un tinte, no, fantástico. Y yo los estaba escuchando hablar de tintes. Imagínense un desayuno de hombres ahí hablando de tintes. Le dije, no, lo bueno es que estábamos en un privado. Le dije, qué bueno que estábamos en un privado, porque imagínense, estamos allá donde están todos los demás. Y luego empezaron a hablar de doctores, de medicinas, de vitaminas. Y yo dije, creo que aquí no es el lugar donde yo debo de estar. Sin embargo, me dijeron, no, tu realidad es aquí con nosotros. Yo le pregunto a usted, señora, hermana, ¿qué está ocurriendo en tu mundo interior hoy en día? La verdad es que la palabra de Dios a la que tú has estado expuesta durante años y años ha cambiado tu mundo interior y te ha hecho una mujer hermosa, te ha hecho una mujer tierna, te ha hecho una mujer mansa, humilde, amable, cariñosa con tu esposo, con tus hijos. El motivo principal para anhelar esto, mis hermanos, es que tu esposo aprecie eso. Es tan precioso, mis hermanos, hermanas, que un hombre diga, tengo una esposa amable, tierna, tiene un corazón tierno. Eso es invaluable. Y dice que cuando una mujer está así, dice, es precioso delante de Dios. Encontrar una mujer con esta característica interna es precioso delante de Dios. Y usted se imagina que si es precioso delante de Dios, ¿qué tan precioso va a ser para su esposo? Algo fantástico. El mundo de hoy tiene muy poco valor por la mujer que teme al Señor.
El mundo de hoy tiene muy poco valor por la mujer que busca agradar a Dios y tiene poco valor por la mujer que busca agradar a su esposo. El mundo de hoy valora más la belleza externa, aunque sea engañosa, vana, vacía, pasajera y que huela a plástico. Y enseguida, mis hermanos, Pedro se remonta al versículo 5, dice: así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La sujeción a los maridos, mis hermanos, no es algo nuevo, es en el pasado. Las mujeres que en otro tiempo se adornaban de una manera que esperaban a Dios, esperaban en Dios la respuesta a sus oraciones y estaban sujetas a sus maridos. ¿Qué hombre no quisiera tener una esposa adornada de esa manera? Es invaluable encontrar una mujer de esta manera, con un corazón de esta manera. Ese sí es un tesoro. Y dice que así se adornaban las mujeres de antaño. La razón por la que las mujeres estaban sujetas a sus esposos, dice, esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, esperaban en Dios. Hay una razón más poderosa que simplemente obedecer la palabra, de decir, bueno, me tengo que someter a Él. No, hay una razón más poderosa. Dice, esperaban en Dios, agradaban a Dios. En el contexto cultural en que nosotros estamos, hay una revolución ideológica de género. Hay una revolución de feminismo. El feminismo inició en 1920. Ahí fue la primera ola de feminismo. Cobró fuerza en 1950. Y a partir de 1950 hasta nuestros días ha cobrado más fuerza y ha crecido y ha crecido. De tal manera que este pensamiento de feminismo se ha metido en las iglesias y se ha metido en la mente de las señoras cristianas. Hablar de estar sujetos a sus maridos en estos tiempos es contracultural, es obsoleto, arcaico, ofende la dignidad de la mujer. Pero déjeme hacer una comparación para aquellos que sienten que este principio es humillante, que es denigrante para la mujer. Piensen en esto: ¿qué es más humillante? ¿Que una mujer se someta a su marido o que Cristo se haya sometido al hombre? ¿Qué es más humillante? ¿Que Dios, con todo su poder y toda su investidura de Dios, se haya sometido a un hombre que Él creó? Porque Él creó al hombre. Y sin embargo Él vino y no le importó, y vino y se sometió al hombre con un propósito. Él quería salvar al hombre. Y yo le pregunto a usted, señora, ¿es más humillante que usted se humille a su esposo por obedecer a Dios y por tener un matrimonio conforme al diseño de Dios? Dice el versículo 6, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Dice, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. La verdad es que aquí cuando dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay una referencia que lo llame Señor. Sin embargo, el propósito de Pedro era que esa reverencia o ese tratarlo de una manera
dándole su lugar, era considerado como tratarlo como Señor. Sin embargo, fíjese, yo tengo dos amigos donde se hablan de usted estando casados. A mí me llamó tanto la atención que una vez estaba platicando con él. Él es un abogado, un licenciado, y estaba platicando con él y me dijo, no, es que mi esposa me estaba diciendo, oiga usted, y que no sé qué. Yo, ¿cómo que oiga usted? Y una vez me los encontré y se estaban dirigiendo, oiga, él es el amigo que yo le comenté. Y yo le dije, ¿cómo que se hablan de usted? Y yo le platiqué a mi esposa y le dije, fíjate que se hablan de usted. Y cuando yo le vi ahí en la Biblia que decía, Sara se dirigía a su esposo llamándolo Señor, le dije a mi esposa, hay que seguir el ejemplo, mi amor. Yo estoy dispuesto a que me digas Señor. Me dijo, pues yo no. Tú eres chava. Fíjese cómo son las cosas. Puede ser el pastor, puede ser el presidente, puede ser el gobernador, puede ser el diputado, puede ser el hombre más encumbrado y que se le habla y se le da un trato. Pero cuando llegas a tu casa, a la señora se le olvida que eres el gobernador, el presidente, el pastor y que todo. Pero uno dice, no, mi amor, es que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Háblame así como aquí, Sarita. Pero no ese es el concepto que queremos enseñar. Pero sí el concepto que habla la Biblia. El concepto que el Señor estableció para el trato de la mujer. La mujer es alguien tan especial en la vida matrimonial, mis hermanos, hermanas. Ustedes no se imaginan el impacto que ustedes tienen en su trato. Y tal vez ustedes dicen, no, pero es que no me valora, me denigra, me humilla. Pero la verdad es que muchas veces lo que está sucediendo en la vida del matrimonio es que están viviendo conforme a lo que se estila en nuestros días. Y esto a lo mejor tú no te habías dado cuenta, pero es el estilo de vida que viste en tu casa. Es el estilo de vida que viste con tus amigos, que así se tratan, y de eso se trata. ¿Cuántas ideas equivocadas? Dice la palabra de Dios que nuestros antepasados nos trajeron una serie de cosas malas y nosotros las vivimos y estábamos en ellas, pero dice también que la palabra de Dios nos ha sacado de esa vana manera de vivir. Y cuando nosotros ponemos en práctica este principio de decir, yo quiero salir de una manera vana de vivir en el matrimonio, porque mi matrimonio no es lo que yo anhelaba cuando me casé. Y hemos cometido muchos errores, muchos. Y uno de los errores que la Biblia nos habla es que hablando de la mujer, ustedes piensen, hay muchas cosas, pequeños detalles, pero que vivimos con ellos porque así nos han enseñado. No nos debemos de dejar, feminismo. No me vas a pisotear, feminismo. La palabra de Dios nos dice que debemos actuar de una manera diferente si es que queremos tener un matrimonio que tenga éxito. ¿Por qué no en esta noche hacer un compromiso y hablar con Dios y decirle, Señor, yo quiero que me
des un espíritu tierno. No pienses en tu esposo. No pienses en él. Dios hablará con él. Porque mire, cuando le dice, así actuaban las mujeres que tenían a sus esposos, que no eran cristianos, y eran atraídos con su conducta, con su manera de hablar. Eran ganados para el Señor por la sola conducta. Este asunto es personal, mujer, tú con Dios. Lo que tú vives, lo que tú eres, lo que tú haces, cómo te comportas en tu casa. No, a mí, no, conmigo eso no va. Aquí no vamos a actuar de esa manera. Aquí esto. La verdad es que necesitamos cambiar. Hombres y mujeres. En esta noche yo hablo a las mujeres. Y tú sabes cómo eres, cómo vives. Tú sabes a qué le has dado más énfasis. Y yo le aseguro una cosa, cuando nosotros estamos muy pegados al Señor, cuando nosotros estamos buscando a Dios, clamando a Dios, orando a Dios, la palabra de Dios viene a nosotros y esa presencia de Dios nos hace reflexionar y decir, estoy haciendo las cosas mal. Pero cuando tú estás alejado de Dios, no te importa y sufres. Matrimonios que sufren, matrimonios que no son felices. Hoy estaba leyendo un artículo y hablaba de que fulano de tal es así porque en su casa materna, yo me quedé pensando y dije, ¿por qué siempre se habla de la casa materna y no de la casa paterna? ¿Usted se ha fijado que en nuestra cultura la mujer tiene un lugar preponderante en la vida familiar? La casa materna, cuando lo correcto debería de ser la casa paterna. Señoras, ustedes tienen una gran responsabilidad. Cada quien tiene una responsabilidad compartida. Pero la palabra de Dios hoy, en esta noche, el apóstol Pedro le dice a la mujer qué tiene que hacer para que su matrimonio funcione bien. Me queda muy claro y me quedo con esa parte que habla de que tu hermosura no sea la externa, sino la interna. En una ocasión había unos amigos y uno de ellos, nosotros platicábamos, él era muy guapo, alto. Usted sabe que los güeros dicen que son muy guapos. Tienen rasgos, pero este hombre en verdad era un amigo y estaba muy guapo. Y tenía una esposa bien fea, en nuestro concepto. Tenía una esposa bien fea. Y todo el mundo decía, oye, este cuate pudiendo andar con una belleza también, ¿por qué anda con esa mujer tan fea? Y una vez en una plática, alguien ya sabe cómo somos los hombres cuando estamos solos y carrillas y todo. Y alguien le preguntó, dijo, oye, ¿por qué tú siendo tan guapo y teniendo oportunidad de hacerle caso, porque muchas mujeres luego lo asediaban, ¿por qué andas con tu esposa que es tan fea? ¿Por qué? Le dijo, ¿tiene mucho dinero o qué? Y él dijo, no. Dice, pero si ustedes supieran interiormente cómo es ella, cómo me trata. Si yo la prefiero así, fea,
pero con ese amor que tiene conmigo, que yo soy muy feliz con ella. Soy muy feliz. Un corazón tierno, una mujer prudente, una mujer piadosa, es un tesoro en la vida de un hombre. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Póngase en las manos de Dios, mis hermanos. Este es un asunto personal. La palabra de Dios ha sido expuesta y tú has sido expuesta a la palabra de Dios. Tú sabes cómo eres. Y más allá de que si tengas motivos válidos para ser como eres, tú sabes hasta dónde tus motivos son válidos. Tú sabes hasta dónde has estado dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos toca y nos dice claramente lo que se necesita, algo importantísimo para el hombre es el respeto. Y Pablo le dice a las mujeres: respeta a tu esposo. Algo valioso que el hombre reconoce, anhela, valora, es el respeto, la sujeción. Cuando hay una actitud de sumisión, de humillación, surte efecto la palabra de Dios. Cuando hay un corazón tierno, cuando hay un corazón que ama, que tiene un propósito, que dice: yo quiero agradarte, Señor, y el agradarte a ti va a hacer que agrade a mi esposo. Es de gran valor para Dios y para tu esposo. Hermanas, en tus manos tienes algo tan valioso que Dios te está hablando en esta noche. De ti depende. De ti depende seguir las tendencias, las filosofías que nos enseñan hoy, que no tienes que guardar tu dignidad de mujer, no tienes que dejar ser pisoteada, no, todos esos rollos. Obedecer a Dios y decirle: Señor, voy a poner en práctica tu palabra. Varón, apoya a tu esposa. Date cuenta, si ella va a hacer un esfuerzo, date cuenta. Ámala. Ámala. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre cae como rocío a una vida seca, árida. Señor, reaviva nuestros matrimonios. Que podamos crecer y lograr el propósito por el cual nos casamos, Señor. Que perdonemos las ofensas como tú nos has perdonado a nosotros, Señor. Amén. Amén. Hoy tenemos un acontecimiento que quisieron hacernos partícipes nuestros hermanos. ¿Quieren venir aquí al frente, por favor? Ellos hoy cumplen 45 años de casados y quisieron venir a esta cena y celebrar junto con nosotros este acontecimiento, ¿verdad? 45 años. Espero algún día alcanzarlos. Me faltan 3.
¿Qué pudiéramos decir, hermana? ¿Qué pudiera platicarnos? A ver, usted que es mujer, ¿qué pudiera platicarnos de acuerdo a lo que he hablado y de acuerdo a su vida, a su experiencia? Pues ha sido una experiencia con altibajos, a veces muy bien, a veces no tan bien, pero yo creo que en la palabra de Dios, basándonos en la Biblia, podemos tener algo muy bonito en nuestra vida. Sí, vamos a orar. Nuestro hermano quisiera comentar algo acerca de estos 45 años al lado de una mujer con un corazón tierno. Pues buenas noches. Sí, quiero darle gracias a Dios porque me dio esta bella mujer que me ha aguantado, me ha perdonado. Entonces, eso es mucho valor para mí porque me ha transformado. También la palabra de Dios me transformó. Entonces, yo estoy muy contento, muy feliz por tenerla a mi lado y espero que Dios me la conceda hasta lo último. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie, por favor. Le voy a pedir a algunos de ustedes que quisieran venir y orar por ellos, poner sus manos en ellos. Sí, los varones, vamos a poner nuestras manos en los varones y las mujeres en nuestra hermana. Pasen, por favor, y vamos a bendecirlos y vamos a darle gracias a Dios por este matrimonio, 45 años de vida juntos que no han vivido. Padre, gracias por nuestros hermanos que hoy celebran su unión matrimonial, Señor. Padre, porque tú los has guardado, siendo jóvenes, inexpertos, con muchos problemas, unieron sus vidas y gracias a ti, Señor, han llegado hasta este día. Señor, se han tenido que perdonar sus errores, sus ofensas, sus pecados. Y aquí están, Señor. Se han humillado seguramente, aceptando uno al otro su manera de ser, su carácter. Tantas cosas, Señor, que se han vivido en 45 años. Gracias por su familia, porque han logrado tener hijos conforme también a tu corazón, Señor. Los bendecimos y te damos gracias por ellos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Amén.